Fernando Alonso Díaz nació en Oviedo, Asturias, el 29 de julio de 1981. Tuvo su primer contacto con el mundo del motor a los 3 años, al subirse a un kart fabricado por su padre que originalmente estaba pensado para su hermana mayor. Debido a la pasión que desarrolló por los karts, su padre comenzó a inscribirlo en eventos locales y regionales. Tras ganar varios campeonatos y mostrar algo especial, llegó el turno de ir más lejos, aumentando los costes que se hicieron inasumibles para la familia. Momento en el que apareció una de las figuras claves en la carrera deportiva de Fernando, Jenis Marco, que se hizo cargo del presupuesto. Fernando continuó engrosando su palmarés a nivel nacional y compaginándolo con campeonatos italianos, cuna del karting. A los 14 años consiguió proclamarse campeón del mundo en Gante, Bélgica. En 1999 surgió una oportunidad que no pudo rechazar. Adrián Campos se convirtió en manager de Fernando, poniéndole un vehículo en el Euro Open by Nissan, lo que acabaría siendo las World Series by Renault. Alonso logró el título de campeón con 6 triunfos. El título le dio la oportunidad de probar, el 13 de diciembre de 1999, un monoplaza de Fórmula 1. Se trataba de un modesto Minardi, en un frío día pasado por agua. Pero su actuación dejó sin palabras a los presentes y Minardi dio la orden de hacerse con los servicios del asturiano. Telefónica, entonces representantes del piloto, pensaron que era demasiado pronto, prefiriendo antes un paso por la telonera de la F1, la Fórmula 3000. En el 2000 debutó en la Fórmula 3000 y logró la 4ª plaza final en dicho campeonato mundial, tras haber ganado la prueba belga de Spa, ser segundo en Hungría y sexto en Austria. Sustituyó a Jenson Button como piloto oficial del equipo Renault, completando así la pareja de pilotos de la escudería francesa junto a Jarno Trulli. El 24 de marzo del 2003 logró su primer podio al terminar tercero en el Gran Premio de Malasia, segunda prueba de la temporada disputada en el circuito de Sepang. El 24 de agosto del 2003, en el húngaro Ring, se convertía en el piloto más joven en ganar un Gran Premio de la Fórmula 1. Ya estaba instalado en la élite y no hizo más que rubricarlo en 2004, donde luchó con los grandes de tú a tú para ser cuarto en el Mundial de Pilotos, con 59 puntos. El 25 de septiembre del 2005 y a sus 24 años, el asturiano se convirtió en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1. Su tercer puesto en el Gran Premio de Brasil le permitió ganar el Mundial, siendo el primer español en conseguir el título, venciendo a Kimi Räikkönen, Michael Schumacher, entre otros. El 19 de diciembre del 2005 se anunció que Alonso correría a partir del 2007 en la escudería McLaren Mercedes. Alonso finalizaba contrato con Renault en 2006 y ocupaba así uno de los 2 volantes de la escudería germano-británica. Alonso se proclamó bicampeón del mundo en la última carrera de la temporada 2006 de Fórmula 1, nuevamente en el Gran Premio de Brasil. El MP4 22, nuevo coche de Alonso para el 2007, se presentó el 15 de enero en la ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia, y en su primera carrera con McLaren en el Gran Premio de Australia, fue segundo por detrás del finlandés Kimi Räikkönen. El 8 de abril logró su primera victoria con la escudería en el Gran Premio de Malasia, por delante de Lewis Hamilton, su compañero de equipo, y Kimi Räikkönen. En el Gran Premio de Brasil, la última cita del campeonato, se salió de pista, perdiendo varias posiciones y posteriormente con un problema en su transmisión, fue relegado a la última posición. Kimi Räikkönen se coronó campeón del mundo con 110 puntos, Alonso y Hamilton empataron con 109 puntos. El 2 de noviembre, el representante del piloto hizo pública la rescisión de su contrato con la escudería. El 10 de diciembre del 2007 anunció su regreso a Renault para la temporada 2008. Su compañero de escudería fue el brasileño Nelson Piquet Jr. En el primer Gran Premio nocturno de la historia, en Singapur, consiguió la victoria a pesar de salir desde el puesto 15. Gracias al buen comportamiento del monoplaza y haber repostado una gran cantidad de combustible justo antes del accidente de su compañero de equipo, el cual hizo que saliera el coche de seguridad ganando muchas posiciones cuando otros pilotos entraron al pit lane, lo que todos conocemos como el Crashgate. El 30 de septiembre del 2009, Ferrari comunicó en su web oficial el fichaje de Fernando Alonso para las próximas 3 temporadas. Fernando inició una nueva etapa en su carrera con Ferrari y lo hizo como todo piloto sueña hacerlo, con victoria en su primer Gran Premio, algo que solo habrían logrado antes para la escudería Mario Andretti, Nigel Mansell y Kimi Räikkönen. No fue hasta el 10º Gran Premio cuando Alonso volvió a lo más alto del podio, con una acción que levantó polémica, pues el equipo obligó a Felipe Massa a cederle la posición. En este punto del año el rendimiento del Ferrari dio un giro de 180 grados, permitiendo al español luchar por la victoria en cada Gran Premio y haciendo que ocupara un puesto en el podio en todas las carreras, salvo en Bélgica.
en la que tuvo que retirarse por accidente, y la última y definitiva de Abu Dhabi. Alonso llegaba como líder a esta última prueba, con 8 puntos de ventaja sobre Mark Webber, pero un error en la lectura de la estrategia hizo que Alonso se quedara estancado tras Vitaly Petrov en la séptima posición y cediera el título a Sebastian Vettel. En 2011 solo ganó una carrera en toda la temporada, en el Gran Premio de Gran Bretaña, pero acabó satisfecho de la campaña firmada ese año, que terminó con el cuarto puesto en el Mundial de Fórmula 1. En 2012, Fernando Alonso se quedó a 3 puntos de lograr el tricampeonato, y como ocurrió en 2010, volvía a la segunda posición de la clasificación final de pilotos, solo superado por Sebastian Vettel. A pesar de que Ferrari anunció que el nuevo monoplaza iba a ser revolucionario, el F2012 no fue mejor de la temporada. Sin embargo, las manos y el pilotaje de Alonso hicieron que el bólido rojo fuera el primero en cruzar la recta de meta en 3 ocasiones. Con 7 ganadores distintos en las 7 primeras carreras, Alonso fue el primero en repetir victoria y el segundo piloto en subir a lo más alto del podio en el arranque del Mundial. Las limitaciones del F2012 eran notables y no volvió al podio hasta el Gran Premio de España, donde finalizó segundo y regresó al liderato, aunque compartido, con Sebastian Vettel, su gran rival a final de temporada. Pero la carrera más emocionante de su carrera estaba por llegar, y llegó en la segunda prueba de casa, el Gran Premio de Europa disputado por las calles de Valencia. La celebración de Alonso quedará en la mente de muchos aficionados al deporte, por la emoción y expresión del triunfo al parar el monoplaza delante de las tribunas. El bicampeón se marchó de la capital de Turia, reforzado en el Mundial con 20 puntos de ventaja. Ferrari se mostraba más relajada con los resultados de Fernando y especialmente con la tercera victoria del año, en Alemania. En Bélgica y en Japón, el asturiano no pudo pasar de la primera vuelta, debido a incidentes ajenos a él, y se marchaba de Spa y Suzuka sin puntuar. Y lo que era peor, sin casi opciones de mantener el liderato. Después de la victoria de Vettel en Corea, Alonso se despedía de la primera posición, y aunque mostró una actitud positiva en la recta final, empezó a decir adiós a su tercera corona. El 11 de diciembre del 2014 se anuncia a través de un comunicado oficial que Fernando Alonso regresa a McLaren, el equipo en el que estuvo en el 2007 como número 1 y que abandonó de forma abrupta 10 meses después de debutar. McLaren vuelve a montar motores Honda después de 25 años. Alonso había firmado un contrato de 100 millones de euros por 3 temporadas, lo que le sigue otorgando el título honorífico de piloto mejor pagado de la parrilla de la Fórmula 1. En 2015 sufrió una de sus peores temporadas de la categoría, abandonando en 5 de las 7 primeras carreras por problemas mecánicos, finalizando el Mundial en el puesto 17. En 2016 acabó en el 10º y en 2017 en el 15. Zak Brown y Fernando Alonso buscaron una vía de escape para la temporada, decidiendo correr las 500 millas de Indianápolis, aunque eso supiese perderse el Gran Premio de Mónaco. Alonso sorprendió a propios y extraños en el circuito óvalo, donde se ganó el respeto del complicado público norteamericano, pues llegó incluso a luchar por el triunfo antes de que, curiosamente, su motor Honda se rompiera y acabara con sus esperanzas. El 2018 comenzó para Alonso coqueteando con la resistencia. El español, con el objetivo puesto en Le Mans, aceptó la invitación de Zak Brown, que iba a participar con su equipo de LMP2 en las 24 horas de Daytona. El asturiano tuvo su primera toma de contacto con la resistencia, junto a un jovencísimo Lando Norris. Fernando Alonso anunció el 14 de agosto del 2018 el adiós al mundo de la Fórmula 1, al término de esa temporada. Hasta entonces habían sido 17 temporadas en las que se adjudicó 2 títulos mundiales con Renault en 2005 y 2006, tras destronar al todopoderoso Michael Schumacher, además de acumular 32 victorias, 97 podios y 23 vueltas rápidas. Año nuevo, vida nueva. Fernando Alonso tenía que aprender a convivir sin estar en la Fórmula 1. Si bien uno de sus primeros actos fue la confirmación de que ejercería como embajador de McLaren y también participaría en algunos tests con el Fórmula 1. Antes, Fernando Alonso había regresado a Daytona, buscando lo que no pudo lograr en 2018, el triunfo. En esta ocasión no sería sobre un LMP2, sino sobre un DPI, en el equipo de Wayne Taylor, compartiendo espacio con Van der Sande, Jordan Taylor y Kamui Kobayashi. Tras una carrera complicadísima por las intensas lluvias, Fernando Alonso cruzaba meta, o mejor dicho, veía bandera roja en primera posición, convirtiéndose en campeón de otra de las míticas carreras de resistencia. Las alegrías continuaban en la resistencia, con pleno de victorias en Sebring, Spa-Francorchamps y de nuevo Le Mans, donde de forma más inesperada, pues el otro Toyota mostraba más ritmo, volvió a llevarse la victoria. Alonso se convertía en doble ganador de las 24 horas de Le Mans, con solo 2 participaciones, y además se convertía en campeón del mundo de resistencia, engrosando su palmarés.
Alonso aseguró que tenía en mente varias carreras que iría anunciando. Sin embargo, de forma bien inesperada, el piloto confirmó unos tests con el Toyota Hilux 4x4 de Rides. Alonso confirmó que iba a debutar en los Rides en un rally en Sudáfrica, donde sufrió varios contratiempos. Más tarde llegaría la prueba de fuego con el Rally de Marruecos, un Dakar en miniatura donde el asturiano pudo medirse al resto de pilotos y donde finalmente tomó la decisión: competir en el Rally Dakar del 2020. Fernando Alonso el 2020 lo comenzó disputando el Rally Dakar. Tras una tardía decisión, Fernando Alonso, Marc Coma y Toyota unieron fuerzas para hacer los máximos kilómetros posibles antes de la disputa del evento en el mes de enero. Aún así, la preparación no fue la que el piloto suele desear, tomándose esta participación como un tanteo de cara al futuro. Pese a todo, Fernando no tardó en mostrar velocidad. Fue víctima de problemas típicos que suele tener un debutante en la carrera y sufrió especialmente con los pinchazos, que fue el quebradero de cabeza de pilotos veteranos y noveles. En la octava etapa rozó el triunfo, lo que sin duda hubiera sido un momento histórico. Con dos etapas con numerosos problemas, incluyendo un vuelco y aparatosas reparaciones, Fernando finalizó el rally en 13ª posición. Tras el Dakar, Fernando habló de un ambicioso plan para la segunda mitad del año, pero todo se fue al traste con la pandemia a nivel mundial. Pese a todo, Alonso mantuvo su inscripción en las 500 millas de Indianápolis, con el equipo Arrow McLaren. El 66 mostró velocidad en las primeras sesiones de entrenamiento, pero tras un accidente, la competitividad no volvió a ser la misma, perdiendo las hipotéticas opciones de victoria. Fernando clasificó en puesto 26, a 1,5 millas de velocidad de media del otro McLaren. En carrera la situación no mejoró y finalmente el asturiano acabaría perdiendo vuelta, y con ello las posibilidades de luchar por el triunfo, cruzando meta en 21ª posición. Tras Indianápolis, Alonso se centró en el 100% en su futuro, firmando con el equipo Renault de Fórmula 1. Aunque la idea de Fernando siempre fue regresar con el nuevo reglamento técnico, el retraso del mismo le hizo replantearse la situación, no queriendo pasar un tercer año alejado de la categoría y adelantando su regreso. Tras 2 temporadas de ausencia, Fernando Alonso regresaba a la Fórmula 1. En los cortos test invernales, así como en la carrera inaugural de Bahrein, Alonso dio muestra de ser el de siempre. Sin embargo, no tardaría en revelar que el asturiano aún necesitaba aclimatarse. Bakú fue un punto de inflexión para él, donde en 2 vueltas al sprint pudo sacar su mejor versión, remontando hasta la 6ª posición y mostrando al mundo entero que estaba de vuelta. La carrera de Hungría fue la primera gran oportunidad de Alonso de lograr un gran resultado. Sin embargo, se tuvo que conformar con una 4ª posición. Pese a todo, fue nombrado piloto del día, pues su gran defensa ante un Lewis Hamilton muy superior fue el que terminó dando a Alpine una inesperada victoria en manos de Esteban Ocon, pero Alpine parecía quedarse desfasado ante los rivales. Parecía que la temporada iba a acabar sin premio gordo para Fernando, pero entonces llegó la cita de Qatar. Fernando, con un ritmo estratosférico que dejó sin palabra a algunos de sus rivales, logró mantenerse en 3ª posición, solo por detrás de Lewis Hamilton y Max Verstappen, y conteniendo a Checo Pérez y a los Ferrari. Fernando Alonso regresaba al podio en su año de retorno, teniendo cierta correspondencia en un año agridulce. La temporada finalizaba con el español 10º en la clasificación general, con 81 puntos, 7 más que Ocon, 15 carreras en los puntos y un gratificante podio. Y con un mensaje claro: 2021 no era el final de nada, era el comienzo del primer paso, el comienzo del plan. El segundo año de Fernando en Alpine pudo comenzar ilusionante, pero rápidamente la escasa fiabilidad del monoplaza le pasó factura en momentos muy determinantes. El famoso plan de Alonso pronto se convirtió en la realidad más evidente. Alpine no contaba con las armas necesarias para luchar por el mundial. Fernando esa temporada acabó a tan solo 11 puntos del piloto francés Esteban Ocon, el futuro del equipo. Y es que el presente iba a cambiar de manera inmediata. El español, cansado de la situación con los franceses, aprovechó la retirada de Sebastian Vettel para firmar de manera fugaz un contrato con Aston Martin. 20ª temporada de Fernando en Fórmula 1, que llegaba con un nuevo equipo con aspiraciones de ir a más. La corta pretemporada hizo que muchas miradas se posaran en el equipo de Lawrence Stroll, aunque no muchos confiaban en que luchar por podios fuese posible. Y llegó la primera carrera de la temporada, y solo los Red Bull resultaron inalcanzables. Alonso batalló con los Ferrari, y para hacer las delicias de la afición, con Lewis Hamilton, con un adelantamiento que acabó siendo nombrado la maniobra del mes, disparando el entusiasmo de la afición que nunca abandonó a su piloto. Arabia Saudí ratificó que el rendimiento de Aston Martin no era flor de un día, y que solo los Red Bull jugaban en otra liga.
con un nuevo tercer puesto de Fernando que se repitió también en Australia. Bakú fue la primera carrera sin podio y sin embargo no fue un masazo, sino todo lo contrario, ya que solo pareció que a Fernando se le hizo la carrera corta, quedándose a unos giros de alcanzar a Charles Leclerc. De igual manera, el español volvió al podio en Miami, entonces llegó Mónaco. Solo Max Verstappen, jugando con la demencia y rozando todos los muros del tercer sector, logró arrebatarle la pole position al piloto español. El Aston Martin tuvo un gran ritmo, de tal forma que, ante la aparición de la lluvia y de haber jugado sus cartas de manera perfecta, se podría haber logrado la tan ansiada 33, quedándose grabada en el aficionado la frase "eran intermedios". 6 podios en 7 carreras, es lo que nadie había podido imaginar, ni para Fernando Alonso, que no luchaba por un mundial de Fórmula 1 desde el 2012, ni para un Aston Martin que apenas podía superar la sexta posición en un par de ocasiones durante la temporada anterior. No eran muchos los casos en los que un equipo había pegado tal salto adelante de un año para el otro, y no tardó en quedar claro que no iba a ser todo coser y cantar, ya que a medida que las mejoras iban llegando, el resto de los equipos iba hacia arriba, mientras que Aston perdía competitividad. El año terminó con Fernando Alonso consiguiendo 206 puntos, siendo su mejor temporada desde el 2013, en la que fue subcampeón, y un total de 8 podios, solo por detrás de los números de Max Verstappen. Eso sí, cuarto en la clasificación general, superado finalmente por Lewis Hamilton y su Mercedes, pero manteniendo tras él, y no por mucho, a los Ferrari y al McLaren de Lando Norris.